el andar de la ballena. Pero bueno, no podemos hablar de la evolución de un organismo sin saber primero qué es la evolución, porque la evolución es una cuestión que lo escuchamos en todos lados. Ay, que la evolución, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto. Pero ¿qué es la evolución? Pues es que cuando nos lo explican de que, ay, es que la evolución es un cambio de los organismos y que quién sabe cuánto, pues lo primero que se me vino a la mente fue esto. Un Wailmer, que es un Pokémon, evolucionando un Wailord, ¿no? Ahí está, cambió, evolucionó. Y me dijeron, no, es que, ¿sabes qué? Es que la evolución es más compleja que unos simples Pokémon. Y dije, ah, ya le entendí, ya sé por dónde va la evolución. Y lo primero que se me ocurrió fue esto, ¿no? No me sé los nombres de los Digimon, créanme que siempre me gustó más Pokémon que Digimon, entonces nunca me aprendí bien los nombres. Pero está raro que un ajolote evolucione en un delfín y luego un cachalote y luego un reptil marino. Pero bueno, así no es la evolución, no es como en los juegos, no es como en las series o en los animes. Pero algo sí tenían razón o sí tienen razón. ¿En qué aspecto? Pues sí, la evolución es un cambio a través de los organismos. Esto sí no es mentira, pero hay que tener ojo. Porque, por ejemplo, si yo me corto el cabello, me lo pinté de verde pistache, cambié como organismo, porque al fin y al cabo, pues yo soy un organismo. Pero no evolucioné, porque pues sigo siendo yo, sigue siendo mi persona. La evolución es este cambio, pero a través de las generaciones. Y no hablo nada más de hijo, madre, abuela, tatarabuela, tatarabuela, sino a través de millones de años. Entonces es un proceso biológico mucho más grande, mucho más complejo que un cambio de la noche a la mañana. Uno de los ejemplos más conocidos en todo el mundo, créanme que les quería poner otra imagen, pero no encontré, pues son los famosos pinzones de Darwin. Estas aves que viven en Sudamérica, en islas principalmente, y que Darwin justamente estudió y vio que todos eran muy parecidos, pero al mismo tiempo tenían sus pequeñas diferencias. Unos tenían picos más gruesos, otros tenían picos más largos, otros tenían picos más afilados, otros eran unos picotes como para romper una nuez gigante, y se empezó a dar cuenta que todas estas aves tenían un mismo origen. Esa es la evolución, pero ojo, hay que tener en cuenta dos cuestiones. La primera ya la mencioné, que es la evolución se va dando a través de las generaciones. Por ejemplo, en la polilla, de repente en una pequeña población nos apareció una polilla negra. ¿Ya podemos llamarlo eso evolución? No, realmente porque solo tenemos una polilla negra entre toda la población blanca. Pero si esa polilla sobrevive y le pasa esos genes de ser una polilla negrita a sus hijos y de esos hijos nacen uno, dos negritos, pues vamos a tener más polillas negras y todavía no es evolución. Pero si otra vez a través de la siguiente generación nacen cada vez más polillas negras y luego más polillas negras y esa genética se va pasando de hijos, de padres a hijos, de padres a hijos y así consecutivamente hasta que tenemos una población ya fija de polillas negras, ahí ya estamos hablando ahora sí de un proceso evolutivo. Claro, no siempre vamos a tener una nueva especie, porque luego tenemos mucho este tema de, ay, evolución es que una especie pasa a ser inmediatamente a otra especie. No, de hecho actualmente estamos viendo muchos procesos evolutivos, el principalmente es la adaptación biológicamente es evolución también. Un ejemplo rápido es de una investigación que se hizo hace poco de unas lagartijas que en la ciudad están modificando sus escamas de las patitas. Esto es evolución. Pero, desgraciadamente, en la escuela nos han enseñado un poquito mal la evolución y nos enseñaron que monito pasó a monito no tan peludo y de monito no tan peludo al humano primitivo y del humano primitivo a nosotros.
¿Y por qué? Porque somos el pináculo de la evolución. Ay, esa frase como me choca. Somos la punta de la evolución, somos el ser más evolucionado. Y oh, mentira, la evolución nunca ha sido una carrera, nunca ha sido una línea recta, más bien. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que la evolución va en esta escalerita. Primero fue uno, luego fue otro, luego el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. No, hay que dejar de ver a la evolución como una línea y lo vamos a empezar a ver mejor como un arbusto, como un gran árbol de la vida, que de un lado sale una raya, del otro salen otras tres rayas, de repente una rayita ya no siguió creciendo porque pues todos sus parientes se extinguieron. La evolución es eso, es una gran ramificación de posibilidades, incluso hasta yo me atrevería a decir un poco infinitas, porque créanme que si en este arbusto que les puse nos fuéramos más adentro, en este caso les voy a poner de los insectos, tenemos un arbusto mucho más grande. O sea, todo este círculo era solo una mini parte en la imagen pasada. Entonces vean cómo los caminos evolutivos son tan variados y nos han dado resultados impresionantes y tan variados. Ahora, esta frase de ¿es que la evolución es para mejorar? No, eso va a ser falso. La evolución no es para mejorar ni para empeorar. Simplemente la evolución es este cambio que si te beneficia, genial, puedes seguir adelante vivo, pero si no te beneficia, incluso te está empeorando, pues bye bye, la vida no se va a detener por ti, pequeña especie o gran especie, y seguimos adelante. Entonces, sí hay que tener en cuenta que la evolución no es una línea, sino es como un gran árbol de la vida y no es para mejorar ni para empeorar, sino simplemente nos va manteniendo con vida con los pequeños cambios. O a veces no. Pero ¿qué creen? Esto es evolución muy someramente, muy por arribita, créanme. Si nos metiéramos más adentro en la evolución, hoy no acabamos, porque es un tema muy complejo. Pero ahora, ya que tienen a este gran árbol de la vida de la evolución, quiero que se imaginen que entre esas ramas que les dije, ahora hay enredaderas enredándose por todas las ramitas, unas conectando una rama con otra, otra hasta tres ramas juntas. ¿Por qué? Resulta que hace poco hicieron una investigación con estas pequeñas lagartijitas que se llaman huicos. Son lagartijas muy rápidas, créanme que yo que me dedico a rescate de fauna, solo he atrapado dos en mi vida. Es que también no soy muy veloz, que digamos. Y pues resulta que algunas de estas especies de lagartijas, de huicos, no existen muchos machos que digamos, la mayoría de su población van a ser hembras. En otras sí hay tantos machos como hembras casi por igual, ¿no? Y ustedes me van a decir, oye, Hecat, pero ¿cómo se van a reproducir si no tienen machos? ¿Cómo lo hacen? Pues resulta que hay dos caminos en esta problemática. La primera es algo llamada partenogénesis, que literalmente la hembra se autofecunda y sale un bebé que solo ella fecundó. Normalmente sería como un clon de la mamá. Esa es la primera y pues ahí andan felices, ¿no? Hija, mamá, abuela y todas siendo hembras. Pero pues de repente también necesitan el macho para hacer un intercambio genético, porque si nada más estoy sacando clones y una pequeña de mi población se enferma, pues me va a enfermar mucho más fácil a los demás. Entonces, ¿qué hago? Si de repente a lo lejos veo un macho, pero es de la especie prima, pues voy a ver si se puede, voy a intentarlo. Y resulta que descubrieron que varias de las especies de estas lagartijas fueron resultados de hibridaciones que sí pudieron reproducirse tiempo después. Entonces, quiero que vean el dibujito, estas rayitas entre azules y rojas
son ay, se me va la palabra, nunca la puedo decir bien. Literalmente son parientes, entre ellas. Entonces se descubrió que dos especies a lo largo del tiempo pudieron dar origen a una nueva especie. O era prima de una especie que era prima de la otra especie. Entonces vean cómo esto ya se enredó más. Entonces la evolución no solo es un arbusto, sino es un arbusto con muchas enredaderas entre nosotros. ¿Y qué creen? Un ejemplo perfecto de esto somos nosotros. Les presento al Homo neanderthalensis y al Homo sapiens, el hombre neandertal y nosotros, el humano actual. Pero aquí hay un tema. No salimos como una nueva especie como las lagartijas por hibridación, sino que digamos que mejoramos la especie, por así decirlo, o la cambiamos más bien, porque dijimos que no es para mejorar. ¿Qué pasó? Al ser especies muy cercanas, empezamos a hibridizarnos con el Homo neanderthalensis, con el hombre neandertal, dando como origen quedarnos con bastante producto de su genética. Y actualmente el Homo sapiens moderno, o sea, de nosotros, tenemos gran parte de la genética del neandertal. Desgraciadamente para el neandertal, esto fue su tumba, ya que la hibridación no le ayudó para nada a su especie y hay una hipótesis de que gracias a esto se extinguió la especie. Además de que nosotros nos empezamos a expandir mucho más rápido. Entonces sí, nosotros somos uno de los resultados de esta enredadera de la evolución. Entonces esta idea de que, ay, venimos del monito y luego ya fuimos nosotros, ya se nos rompió con esto. Ya fue, ok, tuvimos parientes de los cuales seguimos teniendo algunas características, como el pulgar oponible, cabello en ciertas partes del cuerpo, podernos erguirnos, etcétera. Pero al final también compartimos genética con nuestra especie casi hermana y sin querer la acabamos absorbiendo. Entonces sí, la evolución es muy compleja, son caminos muy diversos, pero son fascinantes los resultados a lo que llegamos. Antes de pasar, ¿tienen alguna pregunta sobre la evolución? Los leo en el chat. Aprovechen Sí, el no. conocimiento de Kevin. A ver si Ujú, hay ujú. por ahí. Sí, ahorita nada más toqué el tema realmente muy someramente, pero es para que entendamos cómo vamos a hablar de la evolución de las ballenas, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, es que yo no entendí, a ver, repítelo otra vez, entonces díganme. Creo que no, creo que vamos bien, porque no veo ningún mensajito. Entonces, perfecto, perfecto. Pues ahora sí agárrense porque ya que hablamos de qué es la evolución, ahora ya vamos a hablar de la evolución de los cetáceos. Pero antes de... Ah, no, no es cierto. ¡Ih! ¿Qué creen? Me salté esta. Ya se me había olvidado, perdón. Es lo malo de que luego olvido qué diapositivas puse. Un punto muy importante de la evolución es conocer el cómo sabemos de la evolución, estas famosas evidencias de la evolución. Tenemos varias, aquí puse de mis favoritas, la verdad, y las más conocidas. En primer lugar, tenemos el registro fósil. El registro fósil va a ser de nuestras evidencias de la evolución más comunes, más divertidas de trabajar. La verdad, porque aparte a veces muy complicado. Ejemplo, el Spinosaurus, que creíamos que antes era como una lagartija que andaba arrancando cabezas de otros dinosaurios por todos lados, y luego resultó que era como un patito gigante acuático, ¿no? Lamentablemente mucha gente dice, ay, bueno, si el registro fósil es una evidencia de la evolución, ¿por qué no tenemos todos los fósiles de todas las especies que se han extinto? Y entonces ahí vemos el proceso evolutivo. Lamentablemente no es tan fácil porque no todos los organismos se preservan y no tenemos fósiles de todos los organismos por cómo se forma un fósil.
Entonces sí, hay mucho material que todavía nos falta por conocer, por buscar, pero cada fósil que encontramos es una nueva pieza para armar este gran rompecabezas de la evolución. En segundo, tenemos la embriología. ¿Qué es esto? ¿Cómo se forman nuestros lindos bebés? En este caso, en la imagen están viendo un feto de ballenita. Así es, así son las ballenitas antes de salir de su mamá. Y el cómo se van desarrollando dentro del cuerpo humano materno. Créanme que es una herramienta muy importante, porque al principio podría incluso decirles que casi de todos los mamíferos, los embriones somos muy parecidos, porque justamente tenemos este ancestro común, que de ahí nos fuimos desarrollando. Nuestra tercera evidencia es la anatomía comparada. Y aquí les puse la imagen más conocida de todas. Una aleta de ballena, un ala de un ave, una patita de perro y una mano humana. Si se fijan, todos tenemos esta anatomía homóloga. ¿Qué es esto? Esta anatomía que tiene las mismas partes del cuerpo. Pero ojo, si nos damos cuenta, la del ave está ligeramente diferente a la del perro, a la del humano y la de la ballena. ¿Por qué? Porque aunque el pájaro es un vertebrado igual que nosotros, no es un mamífero, por lo cual ya lo podemos también ir excluyendo del grupo y vamos avanzando con esta anatomía. Entonces ahora tenemos al humano, al perro y a la ballena. Una de las evidencias que actualmente tiene más importancia y más peso es la biología molecular. ¿Por qué? Si se acuerdan, les dije que la evolución se va dando a través de las generaciones, a través de pasar los genes. Entonces, toda esta información que vamos pasando los seres vivos se va guardando en nuestra información genética. Gracias a ello, podemos hacer mapas y ver quién es pariente de quién posiblemente vino de qué grupo y quién posiblemente pudo ser nuestro ancestro común. Entonces, actualmente todo esto de la biología molecular, genética, biomoléculas, es un plus importantísimo que nos ha ayudado mucho a entender la evolución. Y por último, pero menos importante, la biogeografía. ¿Qué es esto? Literalmente cómo nos distribuimos en el mundo, pero también cómo nos adecuamos a esa distribución. Cómo tenemos osos, perdón, en el Polo Norte, pero también tenemos osos en China comiendo bambú. ¿Y por qué no el oso polar come bambú y el oso panda sí? Obviamente porque sus ambientes son diferentes. Esto es la biogeografía. Cómo nos distribuimos a través del planeta, pero cómo también estamos adecuados a esas distribuciones. Y aquí voy a parecer muy de programa infantil, perdónenme, recuerden que esto es muy importante, es una herramienta que vamos a necesitar después, porque sí, créanme, lo vamos a necesitar después. Voy a estar a cada ratito molestando ¿se acuerdan que les dije? Yo soy ese tipo de expositor. Entonces, acuérdense, ¿eh? Registro fósil, embriología, anatomía comparada, biología molecular y biogeografía. Son nuestras grandes evidencias de la evolución. Y ahora sí, ya me salto ahora sí al otro subtema, perdónenme. Les iba a entrar directo a la evolución de los cetáceos, porque voy a empezar a utilizar esta palabra, cetáceo, hasta que ayer a medianoche dije, oye, ¿cómo voy a hablar de la evolución de los cetáceos si no sé decir qué es un cetáceo? Entonces primero tenemos que entender qué es un cetáceo. Para empezar, un cetáceo es un mamífero. Perfecto, ahí estamos todos de acuerdo. La siguiente pista no se las puedo dar porque va a ser spoiler, pero me salto hasta que son completamente acuáticos. Actualmente todos los cetáceos son acuáticos. ¿No hay alguno que salga a la tierra? No, ya no. Tercero, su cuerpo se vuelve alargado, pierden las patas traseras y tienen una aleta para impulsarse en el agua. O sea, hace un cuerpo estilo
pececito, por así decirlo. Nada más que eso sí, acuérdense que los peces normalmente su aleta caudal, la colita, la mueven de lado a lado. Los cetáceos no, va a ser de arriba hacia abajo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque abajo tenemos a cuatro pequeños amigos que quisieron entrar al grupo de los cetáceos. En primer lugar tenemos a nuestro amigo lobo marino. En segundo lugar tenemos a nuestro amigo el manatí. En tercero, nuestra amiga la nutria marina. Y en cuarto, el colado, que fue el tiburón ballena. Obviamente, el primer expulsado de los cetáceos, pues va a ser el tiburón ballena. ¿Por qué? Porque ni siquiera es un mamífero, es un tiburón. Entonces, él no va a ser un cetáceo. ¿Y por qué lo puse? Me van a decir, ay, pues obvio, todos sabíamos que era un tiburón. Lamentablemente, mucha gente no lo sabe y por el nombre común, tiburón ballena, hay gente que cree que es una ballena. Y la película de Buscando a Dory no ayudó mucho cuando supuestamente también hablaba cetáceo. Entonces mucha gente pues como que se quedó mucho con esa idea de, ah, pues tiburón ballena, ballena. Pero no, el tiburón ballena es eso, un tiburón. Nuestra amiga la nutria podría entrar, pero uno, no tiene cuerpo de pez. Dos, es terrestre todavía, puede salir a tierra, caminar, igual que nuestro amigo lobo marino. Entonces, ninguno de los dos queda dentro de cetáceos. Y por último, tenemos a nuestro amigo manatí. Es el que más podría entrar en cetáceos. ¿Por qué? Tiene cuerpo como de pececito, ya que pues las patas traseras las perdió. Tiene su colita con la cual se impulsa en el agua. Un poco gordito, pero son bien bonitos. Vive completamente en el agua, por lo cual, pues sí, podría entrar. Entonces, ¿por qué no? Por dos puntos. Uno, su origen. Pero dos, que no tiene algo llamado espiráculo. En cetáceos el espiráculo va a ser su nariz, que va a estar en la parte de arriba. O sea, literalmente en la cabeza. ¿Para qué? Para facilitar la respiración, pues cuando salen fuera del agua. Los manatís no. Los manatís tienen su naricita enfrente del hocico, como la mayoría del resto de mamíferos. Entonces, ninguno de estos cuatro compas entraron al grupo de cetácea, lamentablemente. Entonces, ahorita quiero que se queden como idea de un cetáceo es lo que hay entre un delfín y una ballena. Todo lo que se le parezca en este aspecto, ahorita lo vamos a manejar como cetáceo. Al rato vamos a ver cuáles son los tipos de cetáceos. Y antes de decir qué tipo de mamíferos son los cetáceos, les quiero presentar este amiguito. Se llama Indohyus indire. Por el nombre Indire nos podemos dar la idea de dónde vivía. Vivía en la actual el norte de India y Pakistán. Este animalito pertenece a la familia Rhaoelide y no es un cetáceo. Este no tiene, no es ballena, no es delfín, no es nada. Entonces, ¿por qué es importante? Resulta que aunque no es un cetáceo, es el primo hermano de los cetáceos. Es la familia que apareció casi al mismo tiempo que los cetáceos. Y tiene una cualidad muy valiosa. ¿Cuál es esta? Que podía caminar en tierra, pero también que podía nadar perfectamente en las tierras inundadas de India y Pakistán en ese entonces. Estamos hablando de una época donde ya no hay dinosaurios, los únicos dinosaurios son las aves, ya cayó el meteorito, ya se recuperó la Tierra. Entonces muchos de estos mamíferos son bastante pequeños, bastante medianos, y este animalito andaba por ahí pero caminando, pero también se metía a nadar en el agua. Y quiero que le vean sus patitas, eso es lo más importante. Si se fijan, tiene dos deditos grandes y se le ve uno chiquito. Este acomodo de las patas es importantísimo, porque gracias a esto se descubrió que el Indohyus es perteneciente a una familia, a un grupo más bien, perdón, conocido como artiodáctilos. Y si el Indohyus es hermano de los cetáceos, por ende los cetáceos son artiodáctilos.
este gran grupo de animales ungulados, donde están los camellos, las vacas, las cabras, las jirafas, los dromedarios, las llamas, los cerdos, los jabalís, todos estos grandes animales que vemos en grandes praderas los venados también, se me olvidaba, son artiodáctilos. Y todos ellos son primos lejanos, pero son primos de los actuales cetáceos. Así que sí, señores, tanto los delfines, las orcas, las ballenas son de este grupo. Son primos de un venado, son primos de una jirafa, son primos de un cerdito. Pero sus primos actuales vivos más cercanos son los dos que tenemos aquí abajo. De la familia Hippopotamide, les presento al hipopótamo africano y al hipopótamo pigmeo, los dos únicos hipopótamos actualmente vivos. Ellos son los primos más cercanos de los cetáceos. Y van a decir, oye, pero los hipopótamos, ¿por qué son artiodáctilos? ¿O por qué pertenecen a este grupo, igual que los cetáceos, si no tienen pezuñas como un camello, si no tienen pezuñas como un venado o una cabra? Resulta que la cualidad de un artiodáctilo no es tener pezuñas, sino es una posición en sus dedos. Y esta diapositiva está validada y aceptada por el conde Contar, porque aquí nos vamos a poner a contar deditos. Resulta que los artiodáctilos o los ungulados pares, su apoyo de los deditos los tienen en los dos dedos de en medio. Si nos fijamos, aquí les voy a dibujar tantito. Espérenme tantito. Aquí está. Aquí está. Les voy a hacer unos dibujitos bien feos. Aquí tenemos al dedo tercero y el dedo cuarto, porque pues obviamente muchos de los artiodáctilos no tienen pulgar, ¿verdad? Que en la patita del ciervo, pues sería, ahí serían estos deditos, ¿no? Dedito tercero y cuarto. En los artiodáctilos, estos dos dedos va a recibir el apoyo, el peso cuando van caminando, literalmente el peso de todo el animal se va sobre esos dos dedos. Por eso en venados, sus otros dos dedos, pues ya casi ni se ven, porque pues son como que medio inútiles, por así decirlo. Entonces se redujeron. Por lo cual, nada más se apoya en los dos grandes. El otro grupo que nos pusieron en la imagen, que son los perisodáctilos, que son caballos, rinocerontes, su peso del cuerpo va a caer solamente en el tercer dedo. En el caso del caballo, pues parece que nada más tienen un dedo, ¿no? Pero no, realmente es su dedo de en medio, hipercrecido, y hay otros dos, pero se ven atrás. Y en las ballenas, ¿cómo es esto? Pues es muy parecido. Si se fijan, estos dos dedos hiper grandes son el dedo tercero y el dedo cuarto. ¿Cómo sabemos esto? Agarremos nuestra mano, pongámoslo enfrente de nosotros. El pulgar va a ser el dedo número uno. El siguiente dedo es el número índice, que es el número dos. El dedo medio, el dedo grosero, va a ser nuestro dedo número tres. Tengo que agarrarlo porque mi manita es chiquita. El anular va a ser nuestro dedo cuatro. Y por último, nuestro pulgar, ahora yo, nuestro meñique es el dedo 5. Entonces quiero que agarren su manita, la recarguen en la otra manita y vamos a hacer ahora perisodáctilos. Agarren su dedito tercero y su dedito cuarto, o sea, el índice y el medio, y levanten los otros dos. Esto literalmente es como se apoyan los artiodáctilos. En cambio, los perisodáctilos, como el caballo, nada más se apoya en el dedo 3, que es el dedo medio o el dedo grosero. Entonces tendrían que caminar así. Bueno, apoyarse así realmente, ¿no? Y en cetáceos, como ya no se apoyan, pues realmente ya pueden ser dedos bastante alargados, pues para impulsarse con las aletas.
Pero aquí en esta evidencia, en estos huesitos grandes que se circularon al final, se los voy a quitar otra vez y poner. Ahí está. Esos son los metacarpos, que es donde se fijan nuestros queridos dedos, las falanges, y esos en artiodáctilos van a ser mucho más anchos y mucho más fuertes, porque pues son los que reciben todo el peso. Gracias a esto, se supo que las ballenas, y a un huesito de mucho más arriba, eran primos de los hipopótamos y de los ciervos y de los cerditos, etcétera. Gracias a estos dedos, que es anatomía comparada. Ya sacamos nuestra primer prueba de la evolución. Les dije que lo íbamos a necesitar. Y ahora sí, ya entramos con los cetáceos. Les presento al cetáceo más antiguo que conocemos, al Paquicetus innacus. Y sí, ya sé que parece una ratita combinado con un perro, pero créanme, sí es un cetáceo. ¿Cómo lo sabemos? Pues justamente en parte por la anatomía que vimos, pero por un pequeño detalle en el oído. Resulta que este pequeño animalito, como ya era semiacuático, tenía que mantener protegido su oído, porque el escuchar bajo el agua o tener tu oído bastante tiempo bajo el agua no es lo mismo que andar en tierra firme. Hay que protegerlo, por lo cual empieza un engrosamiento de todo el oído interno. El Paquicetus ya empieza a presentar este engrosamiento de oído para una vida semiacuática. Aún así, el pequeño animalito, que no medía mucho, era más o menos como un, les digo, como un perrito mediano, pues perfectamente podía salir fuera del agua, ¿no? Y es que ustedes me van a decir, ¿y por qué esa necesidad de regresar al agua? Pues es por una simple cuestión, sobrevivir. Si estás en un mundo caótico donde afuera tienes un montón de depredadores, un montón de otros animales que se comen la comida que tú también comes, tienes que encontrar un espacio donde abunde el alimento y casi nadie pueda llegar. Y en ese momento ese era el agua. ¿Por qué? Porque venimos recuperándonos de una extinción. Entonces, muchos de los nichos en nuestro planeta no están cubiertos completamente, están abandonados, y el agua es uno de ellos. Evolutivamente la vida ha recurrido a esto varias veces. Y les voy a poner unos ejemplos. El primero lo mencioné hace ratito. Lo que eran los ancestros de los dinosaurios eran completamente terrestres. Y resulta que luego tenemos al Spinosaurus, que resultó ser un dinosaurio completamente acuático, o bueno, semiacuático. Tenemos el Aigilasaurus, un ancestro de los mosasaurios y primo de las serpientes actuales. Y resultó que los mosasaurios eran completamente acuáticos, con esta forma de pez alargada y con una aleta. Y por último, tenemos al Litargosuchus, un ancestro de los cocodrilos y sus parientes. ¿Y en qué acabó? Sí, en un reptil semiacuático, ya que vive fuera del agua, pero también puede meterse. Pero créanme que un cocodrilo en agua es mortal, se puede mover con una agilidad. Y me van a decir ustedes, entonces bueno, cada grupo lo hizo una vez, ya nos tocaba a los mamíferos. Híjole, ¿qué creen? Hay grupos que lo ha hecho más de una vez. Y me refiero al grupo de los ancestros de los dinosaurios. Cuando se volvieron dinosaurios, hicieron este paso de tierra a agua muchas veces. Una fue el Spinosaurus. Otra fue con las aves Hesperornis. Aves que eran torpes en tierra firme, pero eran excelentes buceadoras. Eran misiles. Y lo volvieron a hacer por tercera vez. Sí, los pingüinos son parte de esta explotación de nicho, de, ¿sabes qué? No hay nadie en este ámbito buscando comida, yo sí voy a hacerlo, con permisito. Las ballenas fue por eso que migraron al agua, porque era una forma de escape, era un refugio, era una fuente de alimento que casi nadie estaba usando. Entonces dijeron, vengan, véngase a tu reino. Mucho alimento, donde refugiarme de los depredadores más grandes, un lugar perfecto. Por eso avanzamos millones de años
y llegamos a la familia Ambulocetidae. El más conocido, el Ambulocetus, un cetáceo que parecía un perro. Era casi casi del tamaño a un pastor alemán, más o menos. Y este empieza a tener una cualidad que va a ser muy importante para los cetáceos. La forma del cráneo. Fíjense en su cabeza y ya no es una cabecita, ya es don cabezón. O sea, porque los cetáceos, seamos sinceros, son cabezones. Y fue gracias a este paso evolutivo que les ayudó a tener esa forma para poder tener varias cualidades, incluyendo el cerebro más grande, que vamos a poder ver después. Y aunque el Ambulocetus es el más favorito y el más conocido gracias a los que crecimos con Caminando con Dinosaurios y Caminando con Bestias, sale en el primer episodio de Caminando con Bestias, hay más especies como el Himalayacetus, que se imaginarán dónde lo encontraron, y el Gandacasia. Entonces vean cómo no solo era un organismo y ya de ahí nacieron todos los demás. No, eran varios organismos de una familia que compartían esta cualidad. Todavía eran terrestres, pero podían nadar perfectamente en el agua ya que empezaban a tener patitas palmeadas, sus dedos se empezaban a alargar ligeramente y tenían ya esta elongación del cráneo. Por cierto, de los nombres que le han puesto a los animales, este es uno de mis favoritos, Ambulocetus natans. ¿Por qué? Ambulo viene de ambular, caminar. Cetus viene de la criatura mitológica griega que luego se utilizó para ballena. Y por último, natans, que es literal significa nadar. Por lo cual, Ambulocetus natans significa la ballena que camina y que nada, haciendo referencia a su vida anfibia. Como una ballena en esa época todavía podía salir a tierra firme y perfectamente vivir y caminar, pero regresar al agua, cazar y nadar. Avanzamos otra vez millones de años y aparecen dos familias de cetáceos muy particulares. La familia Protocetidae, que es el gordito de allá atrás, y la familia Remingtonocetidae, que es este como larguiducho. Pero aquí quiero que vean algo. Sí, están en el agua. Sí, sus patitas ya son más cortas. Sí, su colita ya va a estar más aplanada. Pero aquí lo importante no es tanto eso. Quiero que vean en el tipo de agua que están. Y quiero que me escriban en los comentarios, ¿en qué cuerpo de agua creen que están nadando estos dos lindos cetáceos? Sin pena, escriban, escriban. Vamos a ver. ¿Creen que están en un lago? Podría ser, en lagos. Ujú. En un río. De hecho, es Parece justamente un podría ser lo acuario. más probable, ya que tanto el Paquicetus como el Ambulocetus y todos sus parientes eran cetáceos de río, eran cetáceos de lagos, pero estos ya no. Estamos viendo a los primeros cetáceos que pasaron a las costas marinas. Ellos dos ya están nadando actualmente en el mar. Y aquí damos un salto evolutivo importante, porque pasar de un río de agua dulce a agua salada, créanme que no es nada fácil. Este es un mega avance para los cetáceos, porque a partir de aquí nos vamos a ir para arriba, porque el océano es suficientemente grande para tener un montón de especies grandes. Entonces, ahora sí, les damos la visita a estas dos familias, la familia Remingtonocetidae, me da mucha risa porque siento que son como ornitorrincos ballena, así como si fueran los animales de la serie de Avatar, el maestro de los cuatro elementos. Siento que así es como una nutria ballena, una musaraña ballena. Es como si agarráramos estos dos animales y los combináramos. Son cetáceos muy ágiles, muy esbeltos, justamente al parecer para movimientos rápidos. Vean esas patitas, aunque todavía tenemos estas patas de atrás, ya tenemos esta pata palmeada mucho más extendida que en los ambulocétidos. Pero ojo, dato importante,
La mayoría de fósiles de esta familia todavía se encuentran en Pakistán y en la India. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque a comparación de la familia que vamos a ver en continuación, estos todavía están quietecitos. Y aquí entra la familia Protocétide. Ya desde su nombre de la familia sabemos que es importante. Proto, antes, cétide, cetáceo o ballena. Antes de la ballena. Tenemos formas muy variadas. Arriba a la izquierda, bueno, mi izquierda, tenemos al más famoso, Rhodocetus, que esta representación me da mucha risa porque parece una foca, pero créanme que sí, gracias a los estudios creemos que así se pudieron haber visto estos cetáceos. ¿Se imaginan? Es como ver una foquita bebé con una ballena. Pero bueno, abajo tenemos al Carolinacetus. El nombre nos puede dar una pista. Arriba a la derecha tenemos al Peregocetus, un cetáceo algo mediano. Y abajo a la derecha el Egicetus. ¿Cuál es la magia de esta familia? Que Rhodocetus fue encontrado en Pakistán, pero el resto no. El resto ya no se quedó quietecito. El resto empezó a avanzar. Carolina Cetus, como su nombre lo dice, lo descubrieron en Estados Unidos, principalmente Carolina del Norte y del Sur. Peregocetus, adivinen dónde, en Perú, justamente. Y Egicetus, en Egipto. Empezamos a tener cetáceos ya a través del mundo. ¿Por qué? Este paso de río a océano ya nos permite movernos con mayor facilidad a otros lugares. Ya no nos limita que mi río nada más termina hasta aquí y de aquí no me muevo. Ya empiezo a explorar más allá de. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque actualmente los cetáceos tienen una distribución mundial. Y fue gracias a estos amiguitos que lo lograron porque ellos empezaron a desplazar a través de los océanos, a través de tierras diferentes. Entonces, aquí es donde entra la biogeografía, esta herramienta, segunda herramienta que utilizamos, de ver cómo los lugares fueron moldeando la evolución también, como diferentes océanos, diferentes cañadas, diferentes costas. Entonces, por eso la familia Protocétide es tan importante en este punto, el desplazarse simplemente a otros lugares. Avanzamos a una de mis familias favoritas y créanme que aquí ya es un avance en el tiempo bastante grande, porque incluso en tierra firme, nosotros los primates ya estamos haciendo de las suyas. Sí, todavía somos monitos cilindreros ahí bailando en los árboles, bien gracioso, ¿no? Pero ya estamos compartiendo terreno con estos grandes cetáceos. Les presento a la familia Basilosauridae, una de las familias también más conocidas gracias a Caminando con Bestias, ya que en el, creo que es el tercer episodio, si no me falla, aparecen dos de estos amiguitos, el Dorudon, perdón, y el Basilosaurus. Y el de arriba a la derecha no aparece, pero se los presento, es el Perucetus, un cetáceo también de Perú. ¿Qué tienen de especial la familia Basilosauridae? Simplemente su cuerpo. En primero, su cuerpo ya no va a ser chiquito, ya no va a ser chaparrito, sino va a empezar a elongarse. De hecho, el Basilosaurus en esta época es de los animales marinos más grandes, llegando a medir aproximadamente, los más larguitos, 20 metros de largo. Entonces ya no somos cetáceos chiquitos, ya llegamos los cetáceos de cuerpo completo. Segundo, e igual de importante, las patas traseras. La familia Basilosauridae ya no presenta patas traseras, sino un pequeño muñoncito, que aquí se los voy a colorear. Les presento lo que queda de patas traseras de los cetáceos. Ya casi no tenemos. Actualmente, los cetáceos todavía tienen estas reminiscencias de patitas, pero las tienen internamente. ¿Por qué? Porque pues ya no les sirven. Entonces, pues les estorban, van para adentro.
y la familia Basilosauridae es el ejemplo de esto. Por cierto, dato curioso sobre todo del Basilosaurus, que por cierto es uno de mis mamíferos marinos favoritos, sobre todo la especie más pequeña, ya que es Basilosaurus Isis, en honor a la diosa Isis en Egipto. Y es que resulta que Basilos es rey, Saurus es lagarto. Iba a decir, ¿por qué le pusieron rey lagarto a una ballena? Pues resulta que cuando lo descubrieron, creyeron que era una lagartija gigante, principalmente una serpiente. Y esto es chisme, no está nada confirmado, pero por ahí dicen que hubo uno que otro que dijo, es que ya encontramos al gran basilisco, el rey de las serpientes, porque según la mitología, el basilisco nació por esos lares de África. Entonces dijeron, ah, pues Basilosaurus, digo, lagartija gigante, serpiente gigante es este. Pues no, resultó que era una ballena, era un mamífero. Otro cambio muy importante que tuvo la familia Basilosauridae, y creo que es de los más importantes, no solo fue el cuerpo, no solo fueron las patitas, sino va a ser la nariz. Porque durante todos estos cetáceos que hemos pasado, la nariz estaba, sí, arriba, pero enfrente de este hocico. Y a través de estos cetáceos basilosáuridos, la nariz se va a ir yendo para atrás de la cabeza. Hasta actualmente conocer el famoso espiráculo que, como les dije, está hasta arriba de la cabeza. Esto les ayudó muchísimo. ¿Por qué? Si tengo que estar sacando mi nariz a cada rato, pero con la punta, pues pierdo, uno, movilidad y un depredador me puede atacar. Si simplemente saco mi espiráculo que ya está arriba y mis ojos siguen abajo del agua, perfectamente puedo estar viendo si viene un depredador mientras estoy respirando. Esto es porque obviamente pues estos cetáceos ya eran completamente acuáticos. Ya aquí ya nos olvidamos de la tierra. La tierra es un recuerdo pasado, la nostalgia, qué tristeza, pero no, aquí ya somos completamente acuáticos. Por eso me encantan los bacilosáuridos. De verdad, créanme que son de mis cetáceos favoritos. Y también por culpa de la serie. Ahora, antes de llegar a este punto, que también es evolución, pero empieza con el otro tema. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Adelante, adelante. Ah, sí, no. Mm, Su muñoncito, sí, exactamente, tenían un muñoncito de patita. Todavía se les veía increíblemente. Nadie tiene, dudas sobre cómo llegamos a este punto de la evolución de la ballena, cómo pasamos de un animalito que parecía un perrito rata, como un chihuahua, y acabamos en estos cetáceos gigantes con una colota gigante y un muñón de pata. Y si alguien tiene alguna pregunta, por más sencilla que parezca o lo que sea, hágala, seguramente vamos a aprender un montón. Los cambios que fueron ocurriendo en el perrito a transformarse a un animal nadador, ¿qué, qué fue lo que lo provocó? Ah, ok. Como les comentaba, realmente fue este impulso de principalmente buscar refugio y buscar alimento. Imaginemos que en esta época, para empezar, el Paquicetus vivía en una tierra que se inundaba fácilmente, porque en ese entonces la mitad de Pakistán, si no es que casi toda, estaba bajo el agua. Era una zona donde los grandes ríos inundaban muy fácil. Estás en tierra firme y te empiezan a quitar esa poca tierra que hay, no tienes a mucho a dónde moverte. Entonces, te reduce el dónde te puedes refugiar, te reduce la movilidad para buscar otros individuos de tu propia especie para reproducirte, pero lo principal, te quita alimento. Entonces, si de repente estas zonas inundables te da ese alimento, obviamente vas a empezar a irte a esa parte.
Y si tu adaptación en ese momento te está ayudando para poder alcanzar el pececito, pues qué mejor. Primero tal vez te va a ayudar a alcanzar los peces pequeños que estén en la orilla. Y eres un animalito que va vadeando. Vadear es literalmente ir por la orilla de los cuerpos de agua atrapando peces o pequeños crustáceos. Así empiezan, por ejemplo, las garzas o estas aves anconas es lo que hacen. Pero los peces grandes están mucho más adentro. Entonces, si te quieres alimentar bien, vamos a tener que explorar mucho más adentro. El hambre mueve, amigos, créanmelo, yo lo sé. Y justamente esto es un gran impulsor para que empieces a querer descubrir estas nuevas áreas, como dirían en los trabajos, es una nueva área de oportunidad. Sí, justamente de buscar nuevo alimento y de que no llegue otro y te quite ese alimento. Claro, cuando pasa eso, pues ya empieza la competencia y empieza ahora sí, esta carrera evolutiva de a ver quién está mejor adaptado para conseguir más alimento. Pero sí, realmente es por eso, por alimento, refugio y porque la zona lo permitió. La zona, el cómo era, llena de ríos y de agua, ayudó muchísimo. Créanme que fue una mechita que se encendió gracias a eso. Gracias. ¿Algún otro? Bueno, más bien sí te quedó, sí me expresé bien porque luego me enredo un poquito, perdóname. Sí, todo bien, gracias. De nada, de nada. ¿Alguien más o le seguimos? Ay, sí, le seguimos porque ya nos echamos una hora, jóvenes. Entonces le seguimos, le seguimos. Pues bueno, ya recorrimos todo este camino. De hecho, si se fijan, aquí está el primo de los cetáceos, el Nindohayus, el Paquicetus, el Ambulocetus, el Cuchicetus, que esa familia me la salté, quiero aclarar. Ah, no, no es cierto, esa no, esa sí la di, perdón. El Rhodocetus, el Dorudon, ya vimos todas estas familias y cómo los cetáceos actuales tienen varias de estas características, que el espiráculo, que las patitas, que la colita, que la cabezota, etcétera. Pero llegamos a un punto donde nuestra historia evolutiva se separó en dos. Ambos caminos tienen el mismo origen, tienen el mismo ancestro común, pero actualmente son tan diferentes que no parecieran parientes. De un lado, tenemos unos cetáceos tanto de tamaño mediano a tamaño grandote, pero que una de sus cualidades van a ser tener dientes. Les presento si es que me deja esta cosa avanzar. Ahí está. Les presento a los odontoceti o cetáceos con dientes. Aquí están los delfines, las orcas, las belugas, los cachalotes, las marsopas, la vaquita de mar, etcétera. Todos estos cetáceos que actualmente tienen dientes. Del otro lado tenemos a los misticeti o misticetos, mejor conocidos como las ballenas. Sí, señores, una orca no es una ballena, una beluga no es una ballena, un cachalote no es una ballena. Coloquialmente, sí les podemos llamar así, porque al fin y al cabo, el comunicarnos es lo importante, que la otra persona me entienda. Pero científicamente no son ballenas. Las ballenas va a ser la ballena azul, la ballena gris, la ballena jorobada, la ballena pigmea, etcétera. Todos estos animalotes que tenemos como en la mente grandes, pero que no tienen dientes, esas son las verdaderas ballenas. Y entonces a partir de aquí ya no voy a decir cetáceos, ya voy a decir odontocetos y mistecetos, o cetáceos dentados y cetáceos de barbas. Empezamos con un dilema de los cetáceos de barba. ¿Qué son las barbas? Son estas estructuras que de seguro vieron la película Buscando a Nemo, cuando Dory habla justamente de cetáceo, les aparece la ballena de atrás y cuando dicen la famosa frase, ay, mira, este es un que va nadando rápido. A ver, pongan en el texto, ¿quién se sabe los diálogos de esta película? Que van nadando unos animalitos muy chiquitos, muy chiquitos. Que dice Dory, ay, no te preocupes, las ballenas No solo comen. comen krill, no comen peces, comen krill. Y de repente, ¡cuidado! ¡Ay, mira! ¡Krill!
y sopas que se los come la ballena. Primer problema, nos mintieron, amigos, las ballenas sí comen peces. A veces sí lo hacen por accidente, otras no, porque se necesitan alimentar de algo más grande que sea krill. Pero sí, las ballenas sí llegan a comer krill. Entonces fue un milagro que Dory y Marlin se salvaran de esa ballena. Pero bueno, lo importante es justamente esa estructura que vemos allá atrás. Las barbas o ballenas. Así se llaman esas estructuras. Pero las ballenas tienen un oscuro secreto que no quieren que casi nadie conozca. Y es que las primeras ballenas sí tenían dientes. Les presento a la familia Lanosétide y Mamalodóntide. Estos eran ballenas, pero eran ballenas con dientes. Y estos sí cazaban peces, pero miren, como si no hubiera un mañana. A partir de estos misticetos o cetáceos barbados, que ni siquiera tenían barbas, es que aparecieron las ballenas actuales. Sí, señores, nuestras ballenas tenían dientesotes, eran carnívoras a como diera lugar. Pues, ¿qué pasó? Realmente este paso evolutivo todavía no lo entendemos muy bien, porque ahí nos falta un hueco que conocer. Pero tardaron años en aparecer la primer ballena sin dientes, como esta que es de la familia Mysticetidae, es de los primeros misticetos que ya perdieron los dientes completamente y en lugar de le salen las barbas. A todo esto, ¿qué son las barbas? Pues las barbas realmente son queratina, el mismo material que las uñas y nuestro cabello. Así es, señores. Las ballenas tienen pelo en la boca. ¿Por qué? Porque ya dejaron de necesitar cazar peces, sino que vamos a empezar a filtrar nuestro alimento. Las barbas les sirven justamente para filtrar el krill que se comen o incluso el zooplancton y que ya no salga. Puede entrar, pero que ya no pueda salir. Y también sí, a veces peces. Entonces, esos son las barbas. Pero ¿cómo sabemos? Otra vez me voy a regresar, perdón. Que entonces estos eran ancestros de las ballenas sin dientes, de los cetáceos sin dientes. Pues gracias a los embriones actuales de las ballenitas. Resulta que si les abrimos por en medio, tienen algo llamado botones dentales. ¿Qué es esto? Que cuando el embrión de la ballenita está en la panza de la ballena mamá, se está desarrollando y le aparecen unos pequeños botoncitos que es donde normalmente le deberían de salir los dientes. Pero, oh, ¿qué crees? Ya no me sirven. Desaparecen, se absorben y en su lugar empiezan a nacer las barbas. Así que sí, señores, los fetos de los bebés estaban a punto de tener dientecitos, pero obviamente, pues como ya no los presentan, se absorben automáticamente. Entonces, como sabemos, gracias a la embriología, vieron ya nuestra tercera herramienta, que sabemos que antiguamente las ballenas sí tenían dientes. Actualmente solo tenemos 4 familias de ballenas. La primera, estamos aquí, por cierto, bienvenidos a la sala de la abuelita ballena, de la abuelita cetácea más bien, y esta es su pared de su familia. En primer lugar tenemos a la familia Palenopteridae con 9 especies actuales. Es la familia más conocida porque es donde está la ballena azul y la ballena jorobada. Son ballenas con hocicos largos, pero también cuerpos largos. También tenemos en segundo lugar la familia Balenidae, mejor conocidas como ballenas francas. Créanme que de mis ballenas favoritas por cómo tienen su cabeza, no son cabezas alargadas, sino son anchas, son angostas, parece que tienen una mandibulota, porque sus barbas son gigantescas. Seguida por la familia Schirictidae, que actualmente solo tiene una especie, y esa es nuestra querida y famosa ballena gris. Es la única que sobrevivió. Y por último,
tenemos a la ballena pigmea, la ballena más pequeña del mundo que pertenece a la familia Neobalenidae. ¡Ay, no! Perdónenme, me equivoqué. No es familia Neobalenidae, perdón. Pertenece a la familia Cetotéridae, una de las familias de ballenas que más abundancia tuvo en el pasado. Tenía ballenas enormes. Desgraciadamente, por los cambios climáticos del agua, la mayoría se extinguieron, solo quedando actualmente una, la ballena más pequeña del mundo. De hecho, este es un estudio reciente. Antes se tenía en otra familia. No, resultó que pertenece a una familia donde la mayoría están extintos y ella es la única que sigue viva. Y hablando de ballenas pigmeas y ballenas azules, ¿cómo se verá una ballena azul al lado de una ballena pigmea o viceversa? Pues resulta que la ballena azul es el animal actual y que haya existido más grande del mundo. Imagínense que una ballena pigmea llega a medir solamente de 6 a 6 metros y medio. Para nosotros ya algo bastante grande. Pónganlo a un animal que mide casi 30 metros de largo. Literalmente la ballena pigmea ni va a ser bueno, sí va a ser la cabeza de la ballena azul. Entonces, vean cómo la evolución nos dio actualmente al animal más grande del mundo. Pero van a decir, oye, Hecat, hay dinosaurios mucho más largos que la ballena azul. El Argentinosaurus, por ejemplo, el Mamenchiosaurus. Con la cola simplemente eran más largos. Sí, más largos, mas no más grandes. En biología, ser grande no es lo mismo que ser largo. Ser grande literalmente es tener una masa corporal, pero de aquellas. Un cuerpezote. Pesar, pero en cantidades enormes. Por eso, tomando en consideración el tamaño de la masa de la ballena azul, es el animal más grande que existe y que ha existido a través de la historia. Entonces, sí, señores, sintámonos felices de vivir al lado del animal más grande de todo el mundo y de toda la vida. Eso para mí, créanme, es como vivir un momento épico. Además, son hermosas las ballenas azules. Ojo, hay subespecies más chiquitas. No todas las ballenas azules son enormes. Normalmente las grandes viven en el norte y de hecho justamente ayudó a esta hipótesis del gigantismo, de que las ballenas más grandes suelen ser las que viven al norte y al sur, perdón, del planeta, porque como hace más frío necesitas más grasa corporal, pues necesitas más tamaño y por eso son más grandes. Pero bueno, ya hablamos mucho de las ballenas sin dientes, de los cetáceos sin dientes o de las ballenas, perdónenme. Regresémonos ahora a los odontocetos, los cetáceos con dientes como los delfines. Ellos no se fueron con barbitas, ¿no? Ellos dijeron, no, 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 nosotros no vamos a andar, filtrando animalitos miniatura. Lo nuestro es la cacería. Pero para ser excelentes cazadores hay que agarrar un camino evolutivo diferente. ¿Cuál es este? El desarrollar un arma o un sonar, en este caso, para saber dónde está tu presa. Les presento a la familia Xenorófide, perdón, que es una de las familias basales, o sea, de las primeritas de los cetáceos con dientes, de los odontocetos. Y es que resulta que empiezan a desarrollar un órgano que parece como una bolita de masa en el cráneo que se conecta a su oído y aparece el sonar de los cetáceos dentados. ¿Han oído el pequeño delfín que hace? Que por cierto no lo puede hacer bien. Pues literalmente esos chasquidos que lanzan por el agua son un sonar para darse una imagen de lo que está enfrente de ellos, una imagen mental. Y fue gracias a este órgano llamado melón. Ahora van a decir, bueno, entonces los odontocetos, pues todavía tienen dientes. Pero si los misticetos, o sea, las ballenas, tuvieron dientes, ¿realmente qué los separa? La forma del espiráculo.
Resulta que por desarrollar el melón, su nariz, pues tuvo un tabique desviado, los pobrecillos. Entonces su espiráculo está chuequito. Uno de sus fosas está mucho más de lado que la otra. Y en el caso de las ballenas no, las ballenas están parejas. Y los delfines, las orcas y todos ellos no, por culpa del melón, pero pues son excelentes cazadores. Y regresamos a la casa de la abuelita cetácea y les presento algunas de las familias. La más conocida y la más popular, la familia Delfinidae. Ahí están las orcas, los delfines, la ballena piloto, que le dicen ballena, pero pues no es ballena, etcétera. Está la familia Phocoenidae, mejor conocido como las marsopas. Y esta solamente tiene 8 especies. Son como, a mi gusto, son como delfines, pero parecieran más chiquitos, pero no, los condenados son bien largos. Obviamente les digo, la más famosa ahí es la vaquita marina, que pues sí, en cierto modo ya está extinta, casi casi, todavía tenemos algunos organismos, pero pues de aquí a que se recupere yo creo que ya va a estar imposible. Pero bueno, ese es otro tema. Tenemos la familia Sífide. Esta es una familia muy rara, porque es la segunda familia de odontocetos más, con más individuos, con más especies, perdón. Aquí anoté el número, se me olvidó. Tiene 24 especies, pero es de las familias más raras de ver. Estos chamacos parecen delfines con esteroides, con su mandíbula hacia arriba y unos dientecitos salidos, como si fueran No, no, chimuelos no, porque es al revés. Como si fueran como vampiritos, pero inversos. Tienen los dientes muy chistosos, pero tienen una masa muscular, pero casi nunca se dejan ver. O sea, son 24 especies, pero para ver una, milagro. Tenemos también la familia Physeteridae con una única especie, el cachalote. Es la única y es el cetáceo dentado más grande que existe. Y por último está la familia Monodontidae con dos especies nada más. Solamente que me voy a tener que retirar unos minutitos, perdónenme, es que me surgió algo. Denme unos segundos rápido. ¡Ay, espero no haber llegado tarde! Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Me presento. Yo soy Norberto Narval de los Narváez de la Narvarte. Vengo aquí para hablarles de mi familia Monodóntide, porque el humano que estaba aquí no les quiso hablar nada. Es una familia muy bonita y yo soy la más especial de esa familia. Soy un narval. ¿Y ven este cuernito que me sale? Pues no es un cuerno, es mi diente. Los narvales solo tenemos 2 dientes y uno nos sale por la cara, literal, ahí, enfrente. ¿Por qué? Pues porque literalmente nada más es nuestro atractivo sexual. Es para sentirnos bien guapotes. De abolengo pero guapotes. Hay algunos de mis hermanitos que sí nacieron con sus 2 colmillos de frente, pero es muy raro. Muy, muy raro. Y mi otro primo es la beluga. Él también tiene disminución de dientes. Ambos nos encanta vivir en donde hace frío. Aunque obvio, yo vivo en la Narvarte, ¿no? Porque soy bien nice, pero los demás viven en el frío, qué horror. Y pues somos una de las familias más especiales de odontocetos, aunque nada más tengamos un diente, qué irónico, ¿no? Pero bueno, yo ya me voy a atrapar pececitos por ahí. ¡Golpe narval! Ah, ya regresé, perdónenme, me tardé bastante. Ya aquí regresé, no se preocupen. Seguimos, porque, ¿qué creen? Pues que me faltaron familias de cetáceos, no eran las únicas. Espérenme, déjenme encontrar rápido. Aquí estábamos. Aquí, ya me encontré. Pues estas familias no son las únicas. Tenemos otras familias dentro de odontocetos. Tenemos la familia Cogide con 2 familias nada más, con 2 especies, perdón, y son conocidos como los cachalotes pigmeos.
Y aquí es como si hubiéramos agarrado una licuadora, revolvimos todo, lo volvimos a separar y cada cosa es una cosa diferente. Porque tenemos cuatro familias de delfines de río. La familia Platanistide, la familia Lipótide, la familia Pontopóride y la familia Ínide. Literalmente cada uno son bien diferentes unos de los otros, pero parecen lo mismo. Lamentablemente el de en medio, Lipótide, que es el delfín del río de China, al parecer ya está extinto, entonces pues ya tendríamos una familia menos. Pero, aún así, si la contamos, ay, este es un enredo muy bonito, porque aquí es donde más me voy a sentir yo en Art Attack. Déjenme ver cómo vamos de tiempo, vamos bien. Pues resulta que casi ninguno de estos delfines es pariente del otro. Hasta arriba tenemos a la familia Plastanítide, que estos son delfines del río de la India. Son dos especies. Pero quiero que vayan siguiendo, mira, aquí su línea. Esta es su línea de la familia. Literalmente es de los primeros cetáceos que aparecieron. O sea, aquí están el ancestro común de los odontocetos y este dijo, no, yo me voy aparte. Ahí se ven. Y ahí él apareció solito. Luego el Lipótide, que es el de Río de China, él sí se fue como que un poquito más abajo. Ahí donde está mi raya, aquí está. Aquí está, aquí lo tenemos. Él, si se fijan, es como que más cercano a otros animales, a otros cetáceos, perdón. Vamos por aquí, vamos por aquí. Estos ya están muertos, estos mira, ya se murieron. Y aquí, miren, él tiene un ancestro común con otros dos de los grupos de los delfines de río, que son la familia Ínide y la familia Pontopóride, ambos familias de Sudamérica actualmente. Que son estos dos, son familias hermanas. Ellos son los que más en común tienen. Dices, bueno, ok, pero con los otros casi no tiene parentesco y aún así se parecen. Y por si fuera poco, ninguno es pariente tan cercano de los delfines de mar, de los delfines verdaderos. Vean hasta dónde están. Ven. Y por si fuera poco, los delfines oceánicos dijeron, se creen muy ríos, muy bonitos, jijiji, jajaja. Pues ahí les va mi delfín de río también. Porque la familia delfínide también tiene un delfín de río que no tiene parentesco con el resto de delfines de río. Estamos ante un fenómeno evolutivo llamado convergencia evolutiva, que aunque todos estos sean cetáceos o odontocetos y tienen un ancestro común, sus historias evolutivas se separaron y cada una agarró caminos diferentes. Pero ¿cuál es el punto? Todos tenían el mismo problema, sobrevivir en aguas de ríos turbulentos, por lo cual normalmente en la evolución el resultado para solucionar el mismo problema va a ser la misma solución para todos. Por eso tienen estas anatomías tan parecidas, incluyendo el propio delfín verdadero que es de río, que no tiene que ver con el resto de delfines de río. Pues parece como si fuera de la familia. Por cierto, mi favorito es el delfín del río del Amazonas, este rosita. Ay, estos como los amo. Son hermosos. Será porque fue de los primeros delfines de río que aprendí, la verdad. Pero bueno, ya llegamos a los delfines prehistóricos. O sea, nos van a ayudar un poquito a conocer la historia evolutiva, sí, pero ya son como que más pegados a los delfines modernos. Y aquí primero les quiero presentar el de la superior izquierda, Itzminia panamensis. Y si se fijan, este condenado también parece un delfín de río. Porque sí, señores, es un delfín del río. Pero resulta que gracias a él descubrimos que los delfines de río no es que crecían en el río de la nada, así mágicamente, sino que simplemente eran cetáceos que vivían en el mar y se empezaron a regresar a los ríos, porque ya en el mar ya había demasiados cetáceos. Los tiburones estaban duro y duro y duro. Entonces, si pasó otra vez el proceso inverso, ya hay demasiada competencia. ¿Sabes qué? Vámonos a un lugar donde no haya tanta competencia. Y en este momento fueron ahora los ríos.
Por eso los delfines de río se separaron, porque cada grupo agarró su propio río y ahí empezó a crecer bien diferente. También tuvimos cetáceos tan raros que ni parecían cetáceos. Les presento al Odobenocetops. Literalmente este cetáceo parece más una morsa mal hecha que un cetáceo. Tenía dos colmillos, pero un colmillo era mucho más grande. El otro era muy chiquito. Y de cuerpo sí parecía morsa. Y me van a decir, pues, entonces, ¿por qué no es una morsa y es un cetáceo? ¿Se acuerdan cuando dijimos que es un cetáceo? Y que tiene algo llamado el espiráculo. Pues sí, ahí tenían su espiráculo. Por cierto, curiosamente, ellos son los únicos que no desarrollaron el melón, por lo cual es la única familia actualmente que se sabe que no tenía ecolocalización. ¿Cómo cazaban? No sabemos, pero es un cambio evolutivo, la verdad. Teníamos a animales parecidos a delfines que no eran delfines, como el que Triodon pernix, el que está abajo a la derecha. Vean, parece un delfín, pero no era de la familia de los delfines, era de una familia hermana. Pero aquí quiero presentarles a otro animalito, a otro cetáceo bien bonito. Ay, me trabo, perdón. Protoglobicefala mexicana. Ya con el nombre ya sabemos de dónde es. Y les presento a uno de los cetáceos fósiles mexicanos. ¿De dónde? De Baja California Sur. Sí, señores, nosotros también tenemos fósiles de cetáceos, entonces también somos parte de esta evolución, ¿no? De los cetáceos. Por cierto, parecía como una marsopa, como una ballena piloto, un delfín piloto, pero no, no era ballena, no era marsopa, realmente es un delfín mexicano, un delfín extinto y prehistórico. Pero ahorita vamos a hablar de una leyenda que está compuesta por dos nombres, dos partes. Y estas dos partes también son leyenda. La primer parte es el Leviatán, el pecado de la envidia, la gran serpiente marina, uno de los que va a causar el fin de los mundos. Del otro lado tenemos al gran señor Mendeville, un autor. Él tal vez no era un monstruo, pero él fue el autor de un monstruo. ¿Saben de qué monstruo me estoy refiriendo? ¿Alguien conoce a este autor? ¿Qué monstruo creó? A ver, ya nos pusieron a alguien. Leviatán, no, Leviatán es el de la izquierda y ese es realmente una criatura bíblica. Pero nuestro querido señor Mendeviel escribió un libro donde describió una criatura gigante, un monstruo marino, que actualmente es uno de los terrores literarios más conocidos en la actualidad. Exactamente. Él es el padre de la gran ballena blanca, del gran Moby Dick. Moby Dick, créanme que para los cetáceos ha sido una sensación literaria porque justamente reivindica esta idea de que los cetáceos eran grandes monstruos oceánicos. Cuando descubrimos que eran mamíferos, se nos quitó esta idea de que eran monstruos. Pero Moby Dick la regresó en cierto modo, esta idea fantástica, porque era un cachalote albino enorme. Y juntando Leviatán con el padre de Moby Dick, tenemos a uno de los cetáceos prehistóricos más conocidos en la actualidad. Leviatán Maybeley. Justamente Leviatán de la serpiente marina y Maybeley del autor de Moby Dick. Actualmente créanme que es más conocido justamente por esa fascinación de ser como un cachalote monstruo, porque seguimos teniendo esta idea del gran Moby Dick y que Leviatán, al pelear con el famoso megalodón, o Todus megalodon, el tiburón más grande del mundo, pues debió de ser el cetáceo más grande. Pues se agarraban a guamazos así cada 5 segundos de seguro, pero sigue habiendo leyenda, sigue habiendo mito
alrededor de este animal. ¿Por qué? Porque resulta que Leviatán no es tan grande. Leviatán tiene un aproximadamente de 15 metros y medio. Un Otodus megalodon, que ahí está con el nombre antiguo, una disculpa, media de 16 a 18 metros de largo. Y el actual cachalote puede llegar a medir de 16 a los organismos más grandes, 19 metros de largo. Entonces, Leviatán es más popular por esta historia, esta creencia mítica de ser el gran monstruo que peleaba con el megalodón. Que esa parte sí es cierta. Eso sí, sí hay varios fósiles de Leviatán con los dientes del megalodón. Entonces, de que se agarraban sus mamazos de vez en cuando, sí, ¿eh? Eso no es mentira. Pero no era este monstruo que nos ponen para vender juguetes o el gran cachalote que era la ballena más grande. No, el cetáceo más grande sigue siendo la ballena azul. E incluso ya vimos que su primo moderno, el cachalote, era más grande. Que por cierto, Liviatán no es considerado todavía cachalote. Es como este proceso evolutivo hacia la familia de los cachalotes. Por eso, si se fijan, todavía no tiene esta gran cabezota, que es donde guarda su famosa sustancia, el esperma, que entonces era como menos cabezoncito, por así decirlo. Aún así, Liviatán Melvilley creo que va a vivir en nuestros corazones, por así decirlo, pero más en este imaginario del gran cetáceo monstruo, tanto por el nombre como por su relación con el megalodón. Pero bueno, ya pasemos ahora hacia las verdaderas ballenas, que ya las olvidé. También tenemos ballenas prehistóricas, como por ejemplo Tranatocetus, con un cráneo mucho más ancho, Parietobalane, que eran ballenas chiquitas. Les presento a Cetotherium ratki, es un primo extinto de nuestra actual ballena pigmea. Entonces, de fósiles de ballenas, créanme que tenemos bastantes, tenemos familias enteras extintas. O sea que ya no sabemos nada de ellas, solo los fósiles. Pero aquí les quiero presentar otro amiguito. Les presento a Tlaxcalicetus guaycure. Cuando empecé a investigar de esta ballena, quiero aceptar que me fui por el nombre. Dije, ¡ah, no inventen! Es una ballena de Tlaxcala. Y luego dije, pero si Tlaxcala no existe. No, no es cierto. No, sí existe, pero no tiene mar. Y dije, pues en el tiempo donde existían ya las ballenas, Tlaxcala ya estaba fuera del agua, ¿no? Entonces dije, ah, caray. Pues no, ya me puse a leer el paper como buen investigador que debo ser. Y resulta que no, no es de Tlaxcala, es de Baja California Sur también. Entonces, ¿por qué se llama Tlaxcalicetus? Y recordé, oh, ¿qué significa Tlaxcala? Bueno, Tlaxcali. Viene del náhuatl, tortilla. Cetus, cetáceo. Ballena. Así es, señores. Les presento a la ballena tortilla. No lo pusieron por discriminadores, no. Lo pusieron porque una estructura que recubre el oído interno se les hizo similar a la textura de la tortilla. Por eso le pusieron así. Tlaxcalicetus, la ballena tortilla. Guaycure es el nombre, no me lo aprendí, perdónenme. Viene está aquí, perdónenme, de los Guaycura. Es que les digo, no me aprendí cómo terminaba. Los Guaycura es un pueblo nativo de Baja California Sur. Entonces, literalmente es la ballena tortilla Guaycura. Qué hermoso nombre para un cetáceo mexicano. O sea, la verdad es hermoso. ¿Saben qué es lo más hermoso? Que esta ballena es del grupo de las ballenas primitivas que apenas empezaban a tener sus barbas. Ya no tenían dientes, pero es de esas ballenas primitivas. Entonces, imagínense la importancia de nuestro país, que fue parte de esta evolución, que vio tal vez a las ballenas dentadas, pero también vio a las primeras ballenas que ya no tenían dientes. Desgraciadamente no sabemos mucho porque solo tenemos una pequeña parte de su cráneo, pero nos da una gran información. Nos falta descubrir
obviamente más. Por eso la imagen que les puse solo es una recreación. Obviamente no sabemos al 100 si era así, pero es una recreación a través de la anatomía comparada. Pero ¿a qué voy con que México es importante en la evolución? Porque lo seguimos viendo, siendo. México tenemos una cantidad de 39 especies de cetáceos observados. Y tenemos desde los más conocidos, que es la ballena gris, la vaquita marina, la ballena jorobada, hasta los más raros de ver, como el cachalote pigmeo, las orcas, los sifios, los delfines piloto, entre otros. Créanme que México es un punto de cetáceos muy importante. ¿Por qué? Gracias a los dos golfos que tenemos. El principal y donde se han visto la mayoría de cetáceos, el Golfo de California. En segundo lugar, el Golfo de México y ya después el resto del Pacífico, del otro lado otra vez. Entonces, vean cómo una estructura que se formó a través de movimientos tectónicos y que actualmente solo tenemos esta península, que son las dos Baja California Sur, Baja California Sur y Baja California, y nos dio este hermoso golfo, está escribiendo todavía esta historia evolutiva de los cetáceos. Porque créanme que vivir medio aislado, pero con movimiento, puede propulsar varios caminos. Por eso, y voy a parecer disco rayado con lo que está pasando actualmente, el Golfo de California no se debe de tocar. Y no solo por tanta especie de cetáceo que existe, de otros mamíferos marinos, sino porque es un relicto histórico de la evolución de los cetáceos que se sigue escribiendo. Y esa es la importancia de conocer la historia y la evolución de los cetáceos. Porque sí, es bonito conocer las especies actuales, pero si no conocemos todo el camino de cómo empezaron como animales terrestres desde la lejana Pakistán, atravesaron los océanos a través de los protocetos y acabamos teniendo una de las primeras ballenas sin dientes y teniendo 39 especies, no vamos a saber cuidar lo que tenemos. Esa es la gran importancia de conocer el camino evolutivo de los cetáceos, el andar de las ballenas. Eso sería todo de mi parte. Espero les haya agradado. Muchas gracias.